con lo que The nos best tenga ahí moment. preparado Villa, con que esto seguro que nos va a sacar ahora otra energía y una sonrisa. Vamos allá. Qué cabreo. Perdón por la censura. Perdón por la censura. Pues nada, era el momento perfecto para retomar el tema de las 3D, que sabéis que me encantan. Pero antes quería hablar de... Son unos discos que ya he enseñado, pero es que me he enterado de que el autor de estas portadas, que era el autor oficial de las portadas de los discos de Yes, Roger Dean, le metió Ese tuvo problemas, sí. Sí, sí, que le 50 millones le pidió... pidió. 50 millones le pidió a Cameron por plagiar su universo, que bueno, que aparecía en los discos de Yes. Creo que un poco forzado la movida porque Cameron reconoció la influencia de Roger Dean, pero como hay un millón de influencias en esa obra, ¿no? No creo que sea algo... ¿Tú sabes por qué he leído yo que fue desestimado? Porque el propio Roger Dean... Hizo ahí cosillas, Claro, trastocó sus propias... para que se parecieran más. Y es como, nene, si lo tenías ya, así casi ya lo Joder, tenías. fíjate esto. Sí, claro. Las nubes flotantes, las piedras flotantes, las montañas, el mar, es que no le hacía falta más, ¿no? No sé. Pero bueno, creo que el valor de Avatar no ni se inmuta ante una movida de esta, aunque me encante la obra de Roger Dean, ¿no? Y bueno, con el tema del 3D que ayudó a poner de moda James Cameron, porque hay que recordar que, bueno, el 3D pues nace en los 50 como respuesta a la televisión, ¿no? Ofrecer cosas que no podía ofrecer la televisión, igual que la instauración del color, el cinemascope, el sonido. Vamos a dar cosas que la gente no puede tener en casa con la televisión, ¿no? Esa pantalla redonda en blanco y negro, ¿no? Y es lo que comentábamos, ¿no? De cómo el cine de serie B pues se abastece de películas y de 3D, ¿no? Esta película que seguro que la vio Spielberg de chico para hacer su Tiburón. Alcejiscos incluso, ¿no? Con Crimen Perfecto, o posteriormente los crímenes del Museo de Cera, ¿no? Eran películas que jugaban sobre todo al impacto, ¿no? Y con estas gafas de cartón que la gente salía con la cabeza como un bombo, pero bueno, había pasado un ratito ahí flipante, ¿no? Y es curioso como antes de Avatar sí que había cine 3D, recuerdo esa de Jason contra Freddy, en la que al final te ponías las gafas en el cine, a lo mejor eran los últimos 20 minutos, y eran de estas de cartón, ¿no? Así no te explotaba la cabeza del todo, era solo en la parte final, ¿no? Y, por ejemplo, esta película moda del 3D, de Polar Express, de Robert Zemeckis, es una película que no viene para verse como las películas 3D que vendrían a raíz de Avatar, sino que venía con las gafas estas de bicolor y la película la pones y te aparece en los dos colores estos que juntabas en uno en 3D con las gafas. O sea, era un pre-3D, no te hacía falta un reproductor 3D como una PlayStation para poder reproducir esto. Es Avatar la que marca la diferencia y mira qué bonito este lenticular, que no sé si se apreciará, pero está ahí como en 3D. Era un 3D como el de los años 50, que no había evolucionado apenas nada, ¿no? Es bastante curioso. Es con Avatar, donde todo se tiene que rehacer, se tienen que adaptar las salas, entran las gafas estas y tal, ¿no? Y los televisores, pues, trabajan tanto estas gafas como las activas, ¿no? Como que yo tengo ahí, ¿no? Que son dos lentes que se van opacando en milésimas de segundo para crear el efecto 3D, ¿no? Necesita unas pilas, vamos. Entonces, Avatar, pues hay que agradecerle, entre otras cosas, eso, ¿no? Y esta es la edición, está súper bonita, ¿vale? Oh, qué chula. Que viene con, yo no sé cuántas horas, como 8 horas de material extra, ¿vale? Y es una absoluta delicia con su figurita y demás. Curiosamente... Chula, pero que se ve ahí como de bronce es raro, ¿no? En vez de azul. Pues sí, yo qué sé, yo qué sé, el monumento que se hace cuando se mueren, yo qué sé, se enfrentan a James Cameron.
ahí está. Cameron. La movida está, aquí se ve una gran diferencia. Hay yo creo que 3 tipos de películas en 3D, ¿vale? Por una es Avatar, que es una exhibición técnica flipante. Ya las iré dividiendo según las vaya enseñando ahora, ¿vale? No utiliza el 3D de forma narrativa, de forma como un elemento más de la narrativa, sino para meterte en su mundo, que eso es narrativo, ¿no? Pero que no lo aprovecha como puede ser el color o el propio guión para meterte dentro, ¿no? La otra opción sería Titanic. Esta es una versión de Titanic en 3D, ¿vale? Está hecha a posteriori. Esta también es otra tendencia en el 3D, que es cuando son películas que no están rodadas en 3D, luego le das un botón como el Google Translate, ¿no? ¡Pumba! Y se te transforma en 3D, ¿no? Tú ves Titanic y no hay una aportación del 3D a lo que está contando. ¿Por qué? Porque la película no estaba pensada en 3D y se nota. Pues Titanic estaba antes de rodarse en 3D, pero es que las películas que le dan este efecto se nota que no están pensadas en 3D. Con lo cual sería como si no existiera el efecto. No aporta información ninguna. Y ahí se han apuntado... Pues sí. Piraña 3, es la 3, ¿no? Es que me la voy a pillar. Sí, Piraña 3D me la voy a pedir en Amazon porque son 7,95 Blu-ray 3D y Piraña 3 es maravillosa verla en 3D. Es de las que no lo utilizan a nivel narrativo, sería más como Avatar, pero ver el PNS cercenado flotando a 2 centímetros de tu cara es alucinante. Bueno, una película pues súper divertida. YouTube, esto es cine, ¿eh? Esto es cine, estamos hablando de cine. Quita. Pero YouTube, insisto, estábamos hablando de cine, YouTube, ¿vale? Es una película súper divertida, me la acabas de recordar, Victoria. Ese tipo de... El 3D de Titanic, que no lo necesitaba y se lo metió porque Cameron estaba enamorado de las 3D, pero que se nota que no es una película pensada en 3D, son películas como Guardianes de la Galaxia, como el 3D del Spider-Man infame, porque es el segundo de Amazing Spider-Man. El Mago de Oz se acercaría más al 3D de Avatar en cuestión de impresión, ¿no? De cómo utiliza el efecto, aunque es a nivel simplemente técnico. Pacific Rim, 3/4 de lo mismo, un 3D que ni fu ni fa, El Hombre de Acero, son todos 3D le doy al botoncito y sale automáticamente. Vale, Furia de Titanes, que bueno, es una revisión del clásico de Ray Harryhausen, Los Vengadores. Esa de Sam también, ¿no? De Worthington. La de Furia de Titanes de Sam Worthington, ¿no? Sí. Los Men in Black, El Hobbit, que... El Hobbit además estaba también rodado a más velocidad porque Cameron ha rodado Avatar 2 a 48 fotogramas por segundo. Esto no lo hemos dicho, es verdad. Sí, y el Hobbit era incluso a más fotogramas por segundo, no estoy seguro. El caso es que no he tenido el problema que tuve con el Hobbit cuando lo vi en el cine, porque daba una sensación de falsedad, de cosas chungas la del Hobbit. De hecho, el Hobbit me quedé dormido un rato y fue una experiencia tan traumática que no vi las otras 2 en el cine y tardé años en ver las otras 2 del Hobbit, del trauma que me entró con la movida. Es verdad que mucha gente estamos traumatizados con el Santo Hobbit que hicieron. Bueno, Peter Jackson reconocía que no sabía qué estaba haciendo cuando hizo la película. Que la primera de Avatar es verdad que todo daba la sensación de que estaba todo ralentizado precisamente por no sé, por el agua, ¿no? Justamente, ¿no? Por los movimientos eran como si estuvieran debajo del agua. Yo tenía la sensación esa y sin embargo aquí era todo más rápido. Era como, claro. Es curioso porque Avatar la he vuelto a ver para el programa que hemos hecho especial de Avatar 2. Aguanté 49 minutos y la quité, digo, cosas más aburridas, pero luego la retomé y la disfruté mucho porque es una película que técnicamente no ha envejecido. Y ya sabiendo que no tiene más que ofrecer, que lo que ya sabes no te va a molestar más porque está más que sabido. Y me la invité a disfrutar y la disfruté muchísimo. Y cómo mantenía el tipo como a nivel técnico y a nivel... Fallaba un poquito al principio cuando veías el agua, porque el agua es de las cosas más difíciles que hay para recrear. Eso los que jugamos a videojuegos lo sabemos perfectamente, ¿no? Y incluso aquí se encuentran algunas cosillas que tú dices en Avatar 2, pero el tío se ha tirado a lo más difícil, que encima es lo que ama, ¿no? Lo que es el mar, las profundidades y
Sí, pero yo espectacular. la he visto 3 o 4 veces y en esta última vez que la he visto La para el primera. programa, por ejemplo, al principio cuando le tira la fruta esa de cuando él está por primera vez en Pandora, joder, la fruta parece que te la estás comiendo tú, es súper curioso y yo no la vi en 3D, la vi normal esta última Pues vez. la primera, que podía ser un poco entre imagen real y animación, esta, la animación, la imagen real será menos de un 10% de toda la película. Sí. Creo que es una película de animación, pero es que se te olvida que es animación, porque es que es Mm. un nivelazo que es que podía, dices, ¿se han tío disfrazado? No, es que es todo digital, absolutamente todo Es digital. verdad que con las escalas a veces metía gamba, ¿eh? Sí, es súper Yo raro. me Y fijé. de cambios entre planos, dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Sí, muy cierto, muy Sí, cierto. Y es raro que sí, se le escapan esos detalles con lo perfeccionista que es este hombre. Pero es pues verdad, sí. cierto, cierto. Bueno, otras películas que, bueno, aquí la de los búhos sí funciona mejor el 3D, pero las de Blade Runner una pena porque es totalmente... No hace falta, ¿vale? Y luego hay películas que sí tiran del 13 a lo bestia. Esta en plan Avatar, la del Gran Gatsby, que es una burrada de cómo utilizan los efectos, aunque la película es un poco me. Está el tema de el desafío, porque os podéis imaginar, te habla de la historia Sí, real sí, del tío sí, este que de forma clandestina cruzó las Torres Gemelas, tiró sí, un cable de sí, una Mm. sí. punta a otra y cruzó el tío. Imaginaos esto en 3D. Durante toda la película da igual porque vas por la calle, no sé qué, pero en esa última parte en la que notas la distancia al suelo y tal, ahí está Ujú. aportando narrativamente, porque te está dando Claro. te Exacto. quiere transmitir el vértigo. Ese es el 3D que yo me refiero que cuando se utiliza de forma narrativa, en vez de solo de exhibición técnica, ¿no? También ocurre en la vida de Pi. La vida de Pi, ¿por qué es el 3D importante en la vida de Pi? Porque te da la distancia. Tú estás encerrado en una barca con un tigre, ¿no? Y te Mm. da la distancia real que hay hacia ese tigre, que es un peligro, porque lo que quiere hacer es comerse al principio y tal, ¿no? O sea, que utiliza, aparte de que luego hay imágenes absolutamente maravillosas donde el 3D brilla de una manera increíble, ¿no? Pero el 3D se utiliza de forma narrativa para transmitirte el miedo que tienes que sentir delante de un tigre que está a 3 metros de Eso ti, ¿no? es. Mm. ¿Vale? Esto es una Sí, absoluta obra Ya, maestra, el una absoluta obra multiverso. sí. maestra, que verla en 3D en el cine, os juro que es que de esa Ese experiencia, cerdito en 3D. esta es de estas películas que es tan radical visualmente, en 3D sumaba esa radicalidad, porque es radical lo que estás viendo, pues más todavía, ¿no? Llegaba un momento en que yo me quitaba las gafas, me las ponía, digo, ¿pero están funcionando o no están funcionando? Porque la propia imagen se desdoblaba en colores como si fuera Sí, en sí. 3D, pero con las gafas puestas. Entonces decía, ¿funciona, no funciona? Le preguntaba al de al lado, diciendo, ¿qué pasa aquí? Y esa es la radicalidad de esta película, que es que ha llevado la animación a unos niveles que podía haber no sido entendida. Sin embargo, volvió, además de locos a los críticos, volvió loco al público. Y me Claro. parece absolutamente increíble. Y de hecho están rodando la segunda parte, vamos, se va a estrenar Sí. ya mismo, que por el tráiler, pues hoy he publicado una noticia Esa en le Mary Station. podíamos dedicar una Es sesión, una, ¿eh? Claro. es Sí, una burrada. Se coló en la sí, lista de Letterboxd de mejores películas de la historia y es una Mm. película sí, sí, absolutamente sí. increíble, vamos. Y eso de los multiversos es que está muy bien tratado, el peso, la trama, está Sí, muy sí, bien sí, llevada eso es esa un guión, película. es Sí, sí, larga sí, y aguanta y sí. te lo pasas y estás Pero todo te el lo rato así, aguantas, te lo pasas bien. No se te hace esto de... Y porque están volvemos, y contando cosas volvemos. guay. Claro, eso es un Exacto. guión que está guay. Y hay una Dredd, evolución de personajes y de sí, sí, sentir y de sí, historia. sí, sí. La peli de ¿Verdad? Dredd, no la mala de Sylvester Stallone, basado en el cómic británico que solía ilustrar Brian Boland, cómic violento y demás, muy británico de la época. Mm. Y es una película absolutamente alucinante. Y sale de protagonista, ¿cómo se llama esta mujer? La mala la hermana de Mucho Juego la de mano. Tronos. Cersei. Victoria, la hermana que se acostaba con su hermano en Juego de Tronos. Cersei se llama Lena Lena Headey. Headey. Headey, sí. Vale, ahí está ella. Aquí. Es que esa tía es buenísima, ¿eh? Sí, sí. Por aquí O hace de sea, mala. La ahora película mismo vamos a está pasar. como súper sombreada por Juego de Tronos, donde lo hace muy bien también. Pero es que esa tía tiene unos registros Sí. que flipas, ¿eh?
Tiene buena filmografía. Sí, que sí. Pues en esta película, aparte de jugar de nuevo con los sitios cerrados, porque en los cómics de Wes Dredd es impresionante cómo los edificios son tanto chacos que son casi como ciudades-estado, los rascacielos, Sí, ¿no? sí. Y se montan allí, tienen sus jerarquías y todo el rollo, ¿no? En Dredd hay una droga especial que hace que todo se ralentice absolutamente al máximo, que los colores exploten, que como que sea todo sinestésico, psicodélico, y ver eso en 3D es que te explota la cabeza como le está explotando a los que se acaban de meter la droga. O sea que narrativamente volvemos a una película que aprovecha el efecto. Es una película que es buena tal cual, pero hay que verla así para disfrutarla. Hostia, pues yo no la he visto y no tenía ninguna intención de verla y a lo mejor me la pongo mañana, que está en HBO. Pues míratela, es en 2D, sabes que te Sí. falta esa parte, pero yo creo que puede gustar también, ¿vale? Es una peli ¿no? entretenida, sí, está Sí, muy sí. bien y Palomitera, habla que muy para eso bien de estamos aquí. cosas. Sí, eso es. ¿Vale? Godard. Goodbye to Jean-Luc claro. Jean-Luc Godard. ¿Vale? Jean-Luc Godard, que siempre ha sido un súper curioso, casi como un niño pequeño, con la técnica, conforme iba avanzando, se ponía a experimentar con ella, ¿no? Es el padre del cine moderno, ¿vale? Con El final de la escapada en el año 59, y es con lo que decía Chabrol, ¿no? Nos dio una nueva gramática con la que hacer las películas. La publicidad, el videoclip, todo bebe de aquí, ¿vale? A lo bestia. Aunque sigamos con la narrativa típica de Griffith, lo que es el montaje entrecortado, una serie de movidas, todo proviene, esa frescura proviene de Godard, ¿vale? Pues Godard durante un tiempo estuvo enamorado de las posibilidades del vídeo en alta definición, en los 80 y tal. Hizo sus famosas historias de cinema a lo largo de varios años, que es bastante difícil de tragar, pero muy interesante, las posibilidades de la construcción y deconstrucción a través del montaje. Y cuando llegó a la 3D, pues quiso experimentar con el 3D. Esta película la importé de Inglaterra porque no estaba por aquí, y es en francés con subtítulos en inglés, o sea que insoportable. Pero es curioso cómo juguetea como un niño con ese formato nuevo, ¿no? En el momento en el que hay veces que los ojos se te cruzan porque está forzando tanto el 3D que te quiere explotar la cabeza. Diciendo, a ver, esto llevando al máximo todos los baremos, ¿no? Entonces, bastante curioso. La invención de Hugo. La invención de Hugo a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí. Me encanta. Claro, es una película que también está pensada en 3D, ¿vale? Y es curioso porque le da tridimensionalidad a lo plano que era el cine primigenio. Claro, pero ¿cómo rodaba Méliès? Porque una carta de amor al cine y a Méliès, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizaba distintos planos, uno con las olas, cuando rodaba Méliès en su pequeño estudio, ¿no? En el segundo plano ponía una maqueta de un pez, en el siguiente ponía uno colgado no sé dónde, y ver la distancia real entre esos planos, como si estuvieras viendo realmente cómo se rodó aquello, es una absoluta delicia para los amantes del cine ver esto en 3D, porque es que está pensado cada plano para verse en 3D, ¿vale? Y bueno, ya por último, esta película no sé, de Junet Garou, el de Delicatessen que rodó la de Alien 4. Junet. Sí. Es una película que no lo utiliza de forma narrativa, pero sí como mismo técnico a lo Cameron. Y es flipante porque es que se recrea, es un gustazo. La película no es para tirar cohetes, pero viéndola en 3D sí tiene su aquel, ¿vale? Y es una absoluta delicia cuando el tío te saca un metro y te lo pone a 2 dedos de la nariz, ¿no? Y está muy bien, muy bien. Y no la tengo por aquí, no sé dónde la he metido, pero volver a reivindicar el Mago de Oz en 3D, ¿vale? Porque El Mago de Oz es una película del 39, pero se rehizo en 3D hace unos años y elimina la sensación de decorado que tenía la película original y le da un realismo al mundo de Oz como nunca se había visto, difuminando las fronteras que había hacia el telón de fondo que marcaba el final del escenario durante el rodaje. Entonces, creo que ha sido un repaso súper bestia del 3D. Prometo no volver a hacerlo, ya me he quedado a gusto con Avatar. Pero que si tenéis la oportunidad, cada vez es más complicado, ir a ver las películas en 3D, siempre informándoos de si utilizan el 3D como herramienta narrativa, porque es una experiencia absolutamente alucinante. Tu película clave en 3D, si es Avatar, me dices la segunda, y si no es Avatar... No, una de mis favoritas, que yo no sé por qué no está por aquí, es Gravity. Gravity además me sirve para montar la diferencia entre el 3D narrativo. Gracias, Victoria, porque se me habría olvidado.
Gravity tiene una escena que comparte con Avatar. Y en una se muestra el 3D, cómo se utiliza de forma narrativa, y en la otra se ve el 3D utilizado de forma exhibicionista y a nivel tecnológico. En Avatar, que es el exhibicionismo a nivel tecnológico, empieza la película en 3D con una gota de agua que está flotando delante del careto del protagonista, ¿no? Se acaba de despertar de la hibernación, ¿no? Y vemos algo que de repente se enfoca y es una gota de agua que la gente siente que está fuera de la pantalla, diciendo, oh, el exhibicionismo técnico, diciendo, esto es el 3D, ¿no? Casi puedo tocar la gota de agua. Esa misma escena aparece en Gravity, pero no es una gota de agua. Aparece la protagonista flotando en la órbita de la Tierra y tal, y vemos esa gota, pero esa gota es una lágrima. Lo que casi podemos tocar en la pantalla no es el exhibicionismo técnico de una gota de agua. Oh, mira cómo se... No. Lo que casi puedes tocar es la desesperación de la protagonista, que sabe que no tiene salvación y que va a morir. Y la soledad que siente, puedes casi tocar su soledad. No la exhibición técnica de una gota de agua, sino su lágrima. Esa es la diferencia entre utilizar el 3D de forma narrativa a utilizarla de forma exhibicionista. Que están muy bien las dos, pero que aportan cosas distintas, ¿vale? Ya. Me flipa, a mí es que Gravity me flipa, macho. Creo que es un guión sencillísimo, sencillísimo. Y como tiene que ser, perfecto. Creo que no se ha valorado lo suficiente. Y es otra que ya os digo, en 3D, absolutamente alucinante, ¿vale? Porque está pensada en 3D. Viva Warren. Muy bien.